Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. Una sangre que clama al cielo, donde ni sus gemidos y llantos son ya escuchados por una sociedad que considera intrusos e inoportunos aquellos seres desagradables que hay que desaparecer, con la anuencia de una execrable legislación que ha convertido nuestros quirófanos en mataderos de una raza, la única depredadora de su propia especie y que seguramente estará en vía de extinción, ya que si no puede estar seguro ni en el vientre de su propia madre, ¿dónde lo podrá estar el ser humano? Hay una ley natural que resuena en el corazón, invitando siempre a hacer el bien y a evitar el mal, y a tratar de que se mantenga independientemente de los condicionamientos culturales y personales que marcan la historia íntima de cada individuo. Y esa ley no es otra como es la de aceptar que todas las personas merecen vivir. Bienvenidos a este segundo programa que hemos querido llamar Aborto y Referendo con Germán y Juana. Bienvenidos al programa. Muchas gracias, Padre, por la invitación. Hay una ley natural que definitivamente resuena en el corazón del hombre, como decíamos. ¿Quién tiene derecho a vivir y quién tiene derecho a morir? Padre, pues bueno, realmente el derecho a morir no existe, ¿cierto? En todas las constituciones existentes hay un derecho a la vida, no hay un derecho a matar, ese derecho no existe. Entonces, cuando de pronto nos hablan y nos cambian y nos meten esa idea de que hay derecho al aborto, no hay derecho al aborto, hay despenalización del aborto, pero el derecho al aborto no existe y no existirá, que pues es incongruente pensar que puede existir un derecho pues, a matar. En ese imaginario colectivo, Germán, como decía Juana, se quiere hacer creer que el no permitir el aborto es no reconocer a su mujer los derechos, que hemos trabajado un poquito de tema en el programa anterior, y sobre todo los derechos como persona. Y entre ellos se habla mucho de ese derecho que se llama a su sexualidad reproductiva. ¿En qué consiste eso? Pues mire, Padre, hablando de derechos y hablando de todo lo que da la Constitución colombiana, hay un evento muy, muy importante y es que a través de lo que se ha trabajado gubernamentalmente, se reconoce como ciudadano al niño que ha nacido y de ahí comienzan sus derechos como ciudadano colombiano. Mientras tanto, no. Entonces, partiendo de ahí, hay algo incongruente porque están negando que de ahí para atrás no hay vida, de que no es un ser humano. Entonces, hablar de todos los derechos que puede tener un ser humano, para nosotros, las personas pro vida, los derechos comienzan desde que se constituye como ser viviente. A partir de ese momento de haber, con todos sus derechos a favor, tienen que favorecer la vida del bebé, si no, no existirían todos los centros, controles del bebé de una mujer embarazada que quiere decirle sí a la vida. Hoy la Corte Constitucional, Juana, casi por unanimidad, y estamos hablando que la mayoría son hombres, porque tú me recordabas eso ahora, tiene esa obsesión de proferir el derecho absoluto para el aborto. Hay muchos jueces que creen que el solo deseo de que la mujer quiera abortar ya es una razón suficiente y una nueva fuente para respetarle sus derechos. Esto es una obsesión que les quita su razón de ser como Corte Constitucional, porque es que defender los derechos, ¿cómo los van a defender si el más importante es el derecho a la vida? Así es, totalmente. Eso incluso clarifica de nuevo que la Corte primero no le competía eso se lo competía al Congreso, ¿sí? Segundo, digamos que vuelve a ratificar que el aborto
cuando se le compete a las cortes, como pasó en Estados Unidos, ese tipo de decisiones se termina convirtiendo nuevamente en una decisión ideológica, ¿cierto? Entonces, si tenemos una corte progresiva, ¿cierto? Que así pues lo llamamos a las personas que tienen esta nueva agenda ideológica. Entonces, si tiene una ideología de estas, pues entonces va a permitir el aborto, pero si cambiamos el día de mañana la corte a una corte un poco más conservadora, entonces el aborto perfectamente pueden rechazar estas sentencias, abolirlas y hacer otras nuevas para volver a penalizar el aborto. Es decir, el debate del aborto en manos de una corte no termina sino siendo un debate ideológico, más no científico, biológico ni jurisprudencial. Se habla de 5 hechos con los que quiere justificar la corte poder entender la sentencia. Yo quisiera que lo hiciéramos rápidamente para que luego hablemos de 40 días por la vida y Unidos por la Vida. El primer hecho que plantean es despenalizar no aumenta los abortos, sí reduce los riesgos. Para mí eso es falso, no sé para ustedes. Total, porque es que el riesgo existe de todas maneras. En un procedimiento, en una clínica abortiva, tiene el mismo riesgo. Nosotros, haciendo la campaña de 40 días por la vida, nos hemos percatado que han llegado ambulancias a sacar niñas que tienen alguna complicación en el momento del procedimiento del aborto. O sea, eso no le garantiza absolutamente nada. Y además de que eso es la cosa más falsa y más comprobable que puede haber en este mundo. En absolutamente todos los países en donde se ha despenalizado el aborto ha habido un incremento, y no es un incremento pequeño, es un incremento tenaz. Por ejemplo, en Uruguay, ¿cierto? Un país pues, de acá cercano, desde el 2012 que se despenalizó el aborto, en el 36% aumentó la cantidad de abortos. O sea, en ningún momento disminuyó ni siguió una tasa normal, aumentó el 36%. En el 2013, que fue al año de despenalizarse, habían 7.171 abortos. Y ya para el 2016 habían 9.719 abortos. Y por ejemplo, pues hay países como Gran Bretaña, como Francia, como Estados Unidos, que a mí me parecen más aterrador, que quisiera pues dar las cifras. La legalización del aborto, mejor dicho, la despenalización del aborto en Estados Unidos fue en 1967. Y para hoy en día, al año, se abortan 1 millón de niños. 1 millón de niños en Estados Unidos, más de 1 millón de niños. El incremento fue de 2.632%, o sea, una tasa loquísima. Un segundo hecho, y se lo quiero preguntar a usted, Juana, dice la Corte, para justificar la sentencia, que la mayoría de las mujeres abortarían en el primer trimestre. ¿Esto es falso o verdadero? Falsísimo, es completamente falso. O sea, la mujer, aunque de cierta forma sí busca abortar rápido, hay una posibilidad de extender ese plazo, y esa posibilidad de extender ese plazo es la misma posibilidad de que el niño siga reproduciéndose, siga desarrollándose, siga teniendo, digamos que, más partes de su cuerpo, más formas de sentir. Un tercer hecho, Germán, es que la Corte tiene las competencias para tomar este tipo de decisiones. ¿Esto es falso o verdadero? Esto es falso porque realmente a la Corte no le compete tomar esas decisiones. El que debe expedir una ley debe ser el Congreso de la República, porque son elegidos por el pueblo. La Corte Constitucional no representa realmente a todo el pueblo colombiano. Y si miramos la cantidad de personas que pueden ser pro vida en nuestro país, son muchísimo más que las pro aborto. Eso sí está claro, o sea, no es competencia de la Corte. Un cuarto hecho, Juana, es que la objeción de conciencia seguirá existiendo. Se habla que mientras no sea una emergencia y exista otro profesional, lo pueden hacer, pero esto es falso. Exacto, padre. Digamos que en derecho aún existe esa ley está, eso pues no se puede desmentir, pero la cosa es que primero, los funcionarios públicos no se pueden negar, como lo dice ahí, si es una emergencia. Y como emergencia, esa idea tan suelta y tan abstracta, de esa justa idea, digamos que se aprovechan muchos pro aborto para obligar a una persona a que haga el aborto. Por ejemplo, los médicos, hay muchos testimonios de médicos pro vida que dicen, es que en mi trabajo ya me rechazan,
en mi trabajo mis compañeros me hacen Hay el feo. señalamiento. Hay señalamiento. Digamos que tenían oportunidad de ascender y el jefe o el gerente no les dio la oportunidad justamente porque saben que son pro vida. Cuando hicieron la objeción de conciencia, les dijeron, qué pena, bueno, usted puede tener una objeción de conciencia para no hacer aborto, pero usted tiene la obligación como médico y enfermero de recetar pastillas, por ejemplo, la Post-Day, que es un abortivo, y eso es una obligación. Entonces, digamos que esa objeción de conciencia no es del todo total, ¿cierto? Es un poco parcial. Y un quinto hecho, ya para que nos vamos al corte de comerciales, Germán. La sentencia despenalizó, según ellos, el aborto voluntario, no el aborto forzado. ¿Esto es falso o verdadero? No, pues esto es falso, total. Digamos, la Corte no puede juzgar sobre ese sentido. Y esa argumentación es totalmente fuera de contexto. O sea, la Corte ahí está sesgando sus decisiones con una argumentación totalmente Y una falsa. pregunta pues que dejo a los televidentes es, ¿por qué aquellos abortos ocurridos en el conflicto inmediatamente se indultaron? ¿Son válidos o no son válidos? Queda para los televidentes. Vamos a un pequeño receso y regresamos con este programa. Permíteme orar contigo. Permíteme orar contigo. Regresando a nuestro programa vamos a hablar un poquito de 40 días por la vida y Unidos por la Vida. Padre, la historia de 40 días por la vida nace en una ciudad que se llama College Station en Texas, en Estados Unidos, a raíz de que se iba a montar un centro de abortos de Planned Parenthood. Como lo hemos dicho anteriormente, es la mayor organización de muerte en el mundo, es el mayor negocio de abortos en el mundo. Cientos de clínicas existen en el mundo por esa organización, incluso las de Colombia, que es Pro Familia y Oriéntame, tienen financiación y capacitación por cuenta de Planned Parenthood. A raíz de que se iba a montar una clínica en esta ciudad, unos muchachos de estudiantes de esa ciudad deciden montar una campaña de oración en contra de la construcción de ese sitio abortivo. Y se construye la clínica y ellos siguen orando y orando para que las muchachas que iban a entrar a abortar vieran que había personas que estaban orando y las invitaban a reflexionar. En esa primera campaña que nació como en el 2004, más o menos se unieron como unas 6 ciudades en Estados Unidos. Al segundo año ya había muchísimas más y ya en el 2007 se le da forma a 40 días por la vida internacional. Así nace en Estados Unidos, comenzó a crearse estos movimientos en muchos países del mundo. Hoy en día son más de 60 países del mundo que están haciendo campañas de 40 días por la vida. Eso fue en el año del 2007. Y en Colombia llegó en el año 2015, más o menos parecido. Se comenzó a hacer la oración al frente de un sitio de abortos en el barrio Teusaquillo, en Bogotá. Hay una iglesia que se llama Santa Ana y al frente queda Oriéntame. Y tuve la dicha de ser voluntario de esa primera campaña en Colombia. Y comenzamos en el 2016 ya a hacerlos en diferentes ciudades del país. Hoy en día estamos 53 ciudades en el país haciendo la campaña de 40 días Una por la mujer vida. tan joven, estudiando Derecho, ¿cómo resulta en Unidos por la Vida? Bueno, pues digamos que todo, como lo dije en el programa anterior, se lo adjudico a mi mamá, a su vida orante, a su vida en la iglesia y a su vida y a su lucha pues por la vida. Nunca me pareció lógico en la universidad. Yo estudio Derecho en una universidad extremadamente productora y incitante de estas ideologías. Entonces yo estoy en una universidad donde todos los días me hablan de por qué el derecho a abortar es lo máximo, ¿cierto? Tengo que aguantarme esa pelea todos los días. Y yo nunca estuve a favor de eso. O sea, era algo casi que innato, algo como de razón. Siempre me ha sido muy racional. Y yo decía, es que esto no tiene lógica. Ni siquiera por un tema espiritual o católico, esto no tiene lógica. Entonces ahí primero entré pues a 40 días por la vida. Después pues todo como que esta vida de la defensa de la vida me va llevando a Unidos por la Vida. Unidos por la Vida nace en el 2006 a raíz de la sentencia 355 que despenaliza el aborto en las 3 causales, ¿sí? De malformación del feto, peligro de muerte de la madre y pues violación.
Entonces, pues nace a raíz de esto, digamos que es justamente un movimiento, una plataforma que busca defender la vida, y no solo la vida, sino también la familia. Entonces, esto es el proceso de defender y proteger estos derechos. Hoy se habla de un referendo. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es un referendo? Juana, abogada. Bueno, un referendo, nosotros tenemos en la ley 134 de 1994, la definición de referendo, es un mecanismo de participación ciudadana súper útil, porque allí es justamente donde se le pregunta a las personas, donde se hace una consulta popular, pues, a las personas si están de acuerdo o no, si quieren derogar o aprobar un proyecto de ley, una norma jurídica. Y pues digamos que esto es justamente lo que estamos buscando con este referendo, que es un referendo nacional. El referendo se puede hacer regional, municipal, departamental. En este caso es un referendo nacional. Las minorías pueden decidir por las mayorías. Pues eso es lo que ha pasado realmente con el aborto. Una minoría ha decidido que se puede abortar en el país, pero no han tenido en cuenta la mayoría del país. Y una minoría en quienes tomaron la decisión de la sentencia, y la mayoría son hombres. Eso Total, es, sí. la corte está así. Y son 9 personas, y no solo 9 personas, sino 9 personas a las que no les competía. ¿Qué artículos se quieren modificar rápidamente, Juana? Porque no queremos pues ahí ser muy... Sí, se quiere modificar 3 artículos. El artículo 5, el artículo 11 y el artículo 18. ¿Cierto? Estos son artículos que toman, pues el artículo 11 es el artículo del derecho a la vida, en donde se quiere especificar y el artículo en este momento solamente dice: el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte, y se le quiere añadir pues que la vida humana es indispensable en todas sus etapas, que el ser humano es un ser humano desde el inicio hasta desde el inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Ahí, digamos, de cierta forma también queremos meter el hecho de que no estamos de acuerdo con la eutanasia, y que no hay discriminación y que no existe el derecho al aborto. Esa sería la reforma del artículo 11. El artículo 5 queremos añadir que también es desde el inicio de la concepción ese respeto y esa falta de discriminación que no puede llegar a tener el Estado. Y en el artículo 18 es donde se garantiza la libertad de conciencia, que es esta parte, la objeción de conciencia, y lo que le va a añadir el referendo es que va a decir: se garantiza la objeción de conciencia a todas las personas sin distinción, incluso funcionarios públicos, que es lo que en este momento vemos que está ¿Cómo discriminado. participamos del referendo, Germán? Participamos dando las firmas para que tenemos que reunir 5 millones de firmas en estos 3 meses. ¿Dónde se están recogiendo? Se recogen en cualquier parte del país, especialmente aquí en nuestra ciudad. Las recogemos en las parroquias, en eventos masivos, donde hay reuniones grandes. Podemos ir nosotros con una planilla que está autorizada por la Registraduría Nacional, en donde recogemos la firma del ciudadano, en donde apoya este movimiento para que esa sentencia de la Corte se vaya para atrás. El tema del formulario, Juana. Bueno, no, pues como le decía Germán, realmente hay muchas plataformas que están unidas al referendo, sí, incluso movimientos católicos, movimientos también cristianos, evangélicos. Esto es algo que mueve masas, ¿sí? Esto es algo que ha llamado a todas las religiones a que nos unamos, e incluso a las personas que no profesan pues una creencia, pero que defienden la vida, también pueden firmar esto. Entonces pues, se pueden acercar, pueden tomar el número de Germán, pueden tomar mi número, pueden escribir por las redes sociales del referendo, de 40 días por la vida, de Unidos por la Vida, de Llamas de María, de distintos movimientos que hay. Hay una página web que pueden buscar, que es el Referendo por la Vida. Allí muestra la forma en la que pueden pedir el formulario. El formulario es muy sencillo, solamente tienen que llenar la fecha, un nombre, una firma, la cédula, y ya, es eso. Esta despenalización del aborto hasta la 24 semana en Colombia, pues para unos pocos, no muchos, se convierte como en una decisión emblemática, y se adoptó por una diferencia de 5 votos contra 4. Sitúa a Colombia, según los progres, como la vanguardia de los derechos reproductivos de la mujer en América Latina y en el Caribe, luego de una serie de decisiones que amplían el acceso al aborto legal en la región. ¿Estamos evolucionando o involucionando en Colombia? Yo creo que vamos en retroceso, porque estamos acabando con la vida de los futuros ciudadanos colombianos. Nos va a pasar lo que pasó en Canadá o en algunos países de Europa, en donde ya población, si sigue esta tendencia, nuestra población va a disminuir.
Juana, usted como mujer, como joven, como estudiante, nos quedan 2 minutos, ¿qué le diría a las mujeres que nos están viendo en este momento? Bueno, no, yo en general, no solo a las mujeres, yo siento que el mensaje debe ir para todos. Si Colombia no ha logrado algo respecto al aborto es porque justamente los que estamos en contra del aborto no hemos hecho lo suficiente. Estados Unidos nos ha demostrado que ellos sí se han puesto la camiseta, que los pro vida de Estados Unidos sí son capaces de hacer cosas y sí se han comprometido completamente. Acá, y qué pena decirlo, pero hemos sido muy tibios. Hay una marcha, van 30 personas. Hay una manifestación pública, van los mismos 15 peludos de siempre. Nosotros tenemos que ponernos la camiseta, es una firma que estás llamado tú como católico, tú como cristiano, tú como provida a firmar. Es que no es de si queremos o no, es una obligación para con las personas que están ahí en el vientre, que no pueden opinar, que no pueden hablar. Si nosotros no somos las voces, ¿quién va a ser la voz de ellos? El mensaje suyo, Germán, para terminar. Que pues se unan a estos movimientos de 40 días y unidos por la vida, porque nosotros debemos representar a esos bebés que no tienen voz. Nosotros tenemos que ser la voz de aquellos que no pueden hablar. La invitación es a que se unan a estos movimientos, una invitación a que oren con nosotros al frente de los sitios de aborto, tratando de que impactar a las mujeres que van a entrar a estos sitios, invitándolas a que reflexionen sobre el valor de la vida. Únanse a esto, únanse al referendo, porque definitivamente tenemos, todos los colombianos, que cambiar esta tendencia de matar en los vientres de sus madres a nuestros futuros colombianos. Agradecemos a Germán y a Juana por acompañarnos en estos 2 programas. Dios los bendiga siempre en esa tarea. Muchas Amén, gracias, y Padre, muchas a usted. gracias, Padre, por la invitación. A ustedes agradecerles que nos hayan acompañado en estos 2 programas. Invitarlos mañana por este mismo canal, 7 de la mañana, a la Santa Misa. Feliz noche para todos. Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.